Buenas noches, estimados compañeros. Vengo a realizarles la exposición de mi proyecto de grado, el cual está basado en el análisis y evaluación de las vulnerabilidades de las pymes y la brecha en competencias de seguridad digital en la educación básica media. Mi nombre es Giovanni Ernesto Jiménez. Vengo a contarles un poco de cómo es la temática que vamos a tratar y cómo vamos a ahondar un poco en lo que quiero darles a exponer. Primero debemos tomar el planteamiento del problema. A pesar de la tecnología que en estos días tenemos, el factor humano siempre ha permanecido como el eslabón más vulnerable, como el más débil. Aquello, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas industrias, a las pymes, donde su estructura de ciberdefensa es muy limitada. Ha existido una desconexión bastante crítica en este tema, ya que a medida que las amenazas evolucionan y evolucionan en pasos agigantados mediante inteligencia artificial regenerativa, su finalidad siempre ha sido realizar suplantaciones, que es como el propósito principal. De este modo, las organizaciones y el sistema de educación básica y media siguen anclados en parámetros de seguridad estáticos y obsoletos. O sea, no han evolucionado, siguen estancados en el mismo punto y con las mismas creencias que vienen de años atrás. Esta brecha, esta deficiencia en las competencias digitales que se origina en la formación temprana ha llevado al riesgo sistemático en el largo plazo. Por eso surge una pregunta: ¿cómo podemos integrar, o la integración de la inteligencia artificial, mitigar las deficiencias de los métodos tradicionales que conocemos, y de qué manera esta transición puede fortalecer las competencias de seguridad digital en la educación básica y media con el fin de reducir la vulnerabilidad en las pymes? El objetivo general del proyecto es poder analizar la eficacia de la inteligencia artificial frente a los modelos de seguridad tradicionales, evaluando su impacto en la mitigación de los ataques hacia las pymes y su articulación en la formación de competencias digitales en la educación básica y media, mediante una revisión sistemática en un periodo de 6 meses, o sea, un corto lapso de tiempo para poder hacer este ajuste, este anclaje. Dentro de los objetivos específicos que tenemos para este proyecto, encontramos que es necesario analizar las limitaciones en los controles estáticos y que estos se encuentren debidamente documentados, y que los mecanismos convencionales de defensa frente a ataques de ingeniería social y secuestro de datos en el sector de las pymes. Y esto lo vamos a justificar en reportes o incidentes que se hayan tenido de los últimos 5 años hacia atrás. También debemos identificar la idoneidad de los algoritmos de inteligencia artificial y el aprendizaje automático, o el machine learning, con el fin de realizar detección de patrones irregulares en tiempo real. Como actualmente no se tiene esa tecnología en las pymes, lo ideal sería poder implementarla para que en tiempo real podamos hacer y detectar esos ataques que vienen de ciertos sitios o de ciertos atacantes. Su finalidad siempre va a ser equiparar su efectividad y la velocidad de respuesta frente a los métodos convencionales, o sea, hacer un comparativo entre lo actual y lo tradicional. Igualmente, uno de los objetivos es diagnosticar la brecha actual en competencias de seguridad digital. En la documentación que se quiere utilizar, la utilizaremos en la educación básica y media, en el cual podemos concluir cuáles son los factores que inciden en la vulnerabilidad del factor humano a largo plazo, ya que, como les comenté en el principio del video, el factor humano es el eslabón más débil en toda la cadena de seguridad. Igualmente, uno de los objetivos es proponer un conjunto de comportamientos y recomendaciones basadas en inteligencia artificial que se puedan integrar y se puedan aplicar a escenarios educativos en su formación temprana, con el fin de fomentar una cultura de ciberseguridad proactiva, que desde el colegio, desde la educación básica media, podamos fortalecer esas competencias para que a futuro no tengamos inconvenientes
en las pequeñas y medianas empresas, que es donde usualmente los chicos de la educación básica van a terminar su vida laboral o van a iniciarla. Como visión general del proyecto tenemos que hay que hacer algo que es la evolución de la IA. O sea, tenemos que generar transición de los modelos de defensa de modelos estáticos hacia sistemas adaptables, donde estén basados en Machine Learning. El factor humano es importantísimo. Hay que abordar la brecha de competencias digitales desde la educación básica y media para fortalecer esa competencia y dejar de convertirnos en el eslabón más débil de toda la cadena. Igual hay que generar protección hacia las pymes, fortalecer principalmente el motor productivo de la sociedad frente a lo que son los ransomware y la ingeniería social, que está totalmente disparada y es el vector de ataque más grande. Entre los desafíos tenemos las amenazas dinámicas, porque ¿a qué nos relacionamos? ¿A qué nos referimos? Contamos con modelos obsoletos, porque los controles perimetrales tradicionales fallan ante amenazas polimórficas, amenazas cambiantes, que es lo que estamos viendo ahora. Tenemos un concepto de ingeniería social 2.0, donde se usa el uso de la inteligencia artificial generativa para generar los famosos deepfakes o suplantaciones hiperrealistas, que son videos extremadamente reales. No se puede ver la diferencia de un video real a algo que sea fabricado con inteligencia. Son muy precisos en eso. Y volvemos a tocar el tema del eslabón más débil. El 72% de las pymes han sido víctimas de incidentes por falta de cultura digital. Como no tenemos esa cultura, esas competencias muy marcadas, pues somos un eslabón débil en toda la cadena, somos susceptibles a ataques y no sabemos cómo defendernos, y no tenemos un concepto mínimo de qué puede pasar y cuáles son los riesgos si decidimos hacer o ejecutar alguna tarea. Dentro de la justificación estratégica podemos ver que este proyecto tiene un valor socioeconómico, ya que las pymes son el eje productivo de la sociedad, del país. Su vulnerabilidad sistemática compromete la estabilidad económica. O sea, detener una pyme implica costos económicos para la empresa y para el núcleo comercial en el que está inmerso. Y todo esto va ante el secuestro de datos. La información es el activo más grande y ponerla en riesgo implica dinero. Y por el otro lado tenemos el valor académico. Si podemos constituir un sustento teórico que permita generar una alfabetización digital, pues vamos a poder mitigar desde edades tempranas y generar un mínimo riesgo a largo plazo. Para el 2026 tenemos un escenario digital en el cual la estrategia del Ministerio de las TIC entre el año 2025 y 2027, que es su proyección, es reconocer las debilidades estructurales en la educación básica, lo que les venía comentando minutos antes sobre el tema de fortalecer las competencias digitales. En Colombia actualmente se han cometido más de 70.000 delitos informáticos reportados en el 2024. A 2026 obviamente esa cifra ha aumentado. Y pues tendremos algo que es la adopción global. El 73% de las organizaciones ya están integrando inteligencia artificial para automatizar la ciberdefensa con el fin de proteger sus datos. Ahora hablemos de la ingeniería social 2.0. Como les comentaba en diapositivas anteriores, utilizan dos vectores de ataque o dos fuentes, que son la ciberpsicología y la cultura temprana. En la ciberpsicología los atacantes explotan todos los sesgos cognitivos de la persona y generan urgencias, autoridad, escasez, y esto se potencia a través de las redes sociales, que es una fuente de información supremamente masiva, y esto ha ayudado que a través de este medio puedan haber ataques de ingeniería social a través de la ciberpsicología, cambiar el pensamiento de la gente a través de lo que ellos ven. Y la cultura temprana, vuelvo y lo recalco, la ciberseguridad tiene que convertirse en un eje transversal, no en algo aislado que solo utilizan las pymes, las grandes empresas. No, esto debe comenzar desde
el fortalecimiento de la educación básica. Desde entre más temprana podamos ir fortaleciendo esas competencias, mayor va a ser la probabilidad de que las fortalezas se vean reflejadas en un futuro. Para, como lo he venido diciendo, fortalecer no solo personalmente en esas competencias, sino fortalecer a las pymes y las grandes empresas en cuanto a ataques programados y no programados. Dentro de la metodología de investigación, este proyecto está enfocado de manera cualitativa a través del protocolo Prisma. Está dividido en, digamos que en cuatro fases. La identificación a través de la búsqueda de documentación a través de Scopus o de IEE o el de Science Direct. Tenemos la fase de examinación, donde el filtrado se hará por criterios de inclusión y exclusión. Tendremos la fase de sistematización, donde se hará el análisis del contenido y se hará la construcción de una matriz comparativa. Y la fase de triangulación es donde se van a hacer el cruce de los hallazgos tecnológicos en la brecha educativa que tenemos actualmente. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son los resultados? El producto esperado está dividido en 4 ítems, de cada uno con su indicador y con su beneficiario, que es al final de cuentas para quien va dirigido el producto. Tenemos como resultado o producto la revisión sistemática. El indicador es obtener el 100% de las fuentes críticas categorizadas y su beneficiario va a ser la comunidad académica en general. La matriz comparativa técnica es donde podemos hacer nuestro indicador. Nos dice que vamos a comparar los escenarios de inteligencia artificial contra los escenarios de ciberdefensa convencional, y los beneficiarios van a ser los departamentos de tecnología de las pymes. Tenemos los informes de las brechas de seguridad, donde se va a hacer un mapeo curricular y se va a comparar contra la normativa regulatoria actual, por ejemplo las NIS, y esto va a ir dirigido hacia el Ministerio de Educación. Y el portafolio de recomendaciones es donde el indicador va a generar las estrategias de mitigación que estén validadas debidamente, y su beneficiario pues va a ser el sector educativo, que es donde vamos a empezar a formar las personas en esa cultura de ciberseguridad. Este proyecto tiene un alcance de 8 meses de ejecución y sus recursos están divididos en el área tecnológica, donde vamos a tener acceso a las bases de datos indexadas para poder elegir y leer y analizar la documentación. El recurso humano, que está dividido entre el investigador principal y los asesores expertos para la ejecución de este proyecto, y como soporte adicional tecnológico vamos a uso de las NLP, en este caso Gemini, ChatGPT, para que nos ayuden a elaborar una síntesis masiva de los contenidos que vayamos ejecutando. Gracias a ustedes. Espero haya sido de su agrado esta presentación. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.